Buenos días a todos. Dada que se está cumpliendo la hora, nos hemos pasado un par de minutos. Le damos la bienvenida a todos los colegas que se encontraban en sala de espera para iniciar este webinar del día de hoy. ALAP, como ustedes lo saben, el Board Latinoamericano de Perfusión, continuamos preparándonos para cumplir esta meta. Hemos avanzado muchísimo. Ya tenemos más de 220 perfusionistas clínicos certificados en la región. El año pasado, 2021, fue el periodo de inclusión y este periodo concluye este año 2022. Esta es la última oportunidad que tienen los perfusionistas en ejercicio con más de 2 años de ejercicio para presentar este BORI, certificarse y poder estar a la altura internacional, al mismo nivel internacional de todos los perfusionistas. El webinar del día de hoy va a estar traducido al portugués por la licenciada Alejandra Saavedra. Muchas gracias, Alejandra. Adelante con la próxima, Alexei. En su dispositivo, ustedes ya conocen las instrucciones. En la barra de herramientas de Zoom tienen que hacer clic en el icono que está en la parte inferior, que es como un mundito que dice interpretación, y ahí escogen el idioma portugués, los colegas de Brasil que nos acompañan también en este webinar. Si están en un teléfono móvil, igual accesan donde tienen los 3 puntitos con opciones de idioma, eligen el lenguaje de interpretación y ahí marcan el idioma que necesitan. La próxima. Bueno, el webinar del día de hoy está, diríamos, patrocinado. Lo estamos logrando hacer gracias al apoyo de Cytosol y lo llamaremos Lecciones aprendidas en el uso de Cytosol en pacientes con COVID-19 sometidos a ECMO. Y un poco el objetivo de esta presentación es revisar los estudios clínicos, estudios clínicos de casos de pacientes y encontrando el paciente adecuado. Vamos a tener de moderador a nuestro colega Alexei Suárez Rivero, perfusionista clínico certificado, y a la doctora María Taborda y a nuestra perfusionista María Verónica Contreras, PCC, y ya Alexei se encargará de presentarlos a ellos. Adelante, Alexei. Hola, buenos días con todos. Como bien decía Ali, esto es un nuevo esfuerzo de ALAP por llevar un poco de evidencia a lo que se está haciendo en el mundo con respecto a Cytosol y a la pandemia de COVID-19. Cytosol no es nuevo en el mercado, lleva algunos años ya en el mercado, e incluso su aplicación en COVID también lleva ya prácticamente desde los inicios de la pandemia. Sin embargo, evidencia de calidad como tal se viene generando desde hace aproximadamente 1 o 2 años, y precisamente hemos querido traer de la mano de la doctora María Taborda una revisión de lo que se sabe hasta la actualidad de las indicaciones de Cytosol en esta pandemia y su uso más adecuado. Adicionalmente, vamos a estar complementando en la segunda parte del webinar la presentación de un caso clínico bastante complejo que enfrentaron los colegas de Monterrey y que va a venir presentado por la profesionista María Verónica. La doctora María Taborda es especialista en cuidados intensivos, graduada en la República Bolivariana de Venezuela. Actualmente se encuentra laborando como gerente de producto para Cytosol en Europa, con base en Alemania. La perfusionista clínica certificada María Verónica Contreras es perfusionista del Hospital Christie's Burguesa de Monterrey, en México, y bueno, recientemente ha sido nombrada como chair del Comité de Innovación y Tecnología para ELSO LATAM, y también es la coordinadora de la región norte para ALAP. Entonces, sin más, me gustaría dejar de compartir pantalla y que la doctora María Taborda procediera con su presentación.
Ok, ven todos la pantalla, ¿no? Sí, perfecto, María. Estupendo. Bueno, buenos días, buenas tardes desde acá, desde Alemania. Primero, encantada y agradecidísima de tener la ocasión de compartir con la LAB este webinar. Un placer inmenso y con eso quisiera comenzar esta presentación y vamos a hacer un breve repaso del concepto de hemoabsorción en ECMO y revisar, como comentaba Alexei, qué ha pasado con la literatura desde hace 2 años hasta ahora. Con eso, un breve repaso del concepto de hemoabsorción que ofrecemos con el CytoSorb, qué datos se han generado en estos 2 años, llevarlos a un resumen de esa información que sea más digestible para todos y cerrar con un par de mensajes clave que consideramos que son prioritarios al momento de seleccionar la terapia con el paciente. Con esto, el concepto de purificación sanguínea con CytoSorb, la mayoría de ustedes ya tienen algún grado de experiencia práctica con ellos y hablamos de perlas de polímero biocompatibles con una aprobación formal para la eliminación de mediadores inflamatorios, concretamente citoquinas, pero también bilirrubina o mioglobina. Desde el punto de vista de seguridad, y eso cuenta, sobre todo en el área de perfusión, la eliminación de sustancias como albúmina, plaquetas o factores de complemento es mínima y no activa por sí ninguna cascada fisiológica de forma normal. En este contexto, en la enfermedad por COVID-19, todos estamos aprendiendo. Y lo primero que todos hemos aprendido es que independientemente del patrón inflamatorio o del patrón trombótico, hay una cascada inflamatoria que responde de forma diferente según el paciente. Hay pacientes que solamente tienen síntomas virales menores y como todos hemos vivido, hay pacientes que con una tormenta de citoquinas y un patrón hiperinflamatorio severo, lamentablemente fallecen a pesar del esfuerzo terapéutico y que conste que como nunca hemos intentado en medicina todo lo posible desde el punto de vista de tratamiento, de herramientas, de generación y de liberación de vacunas. Nunca había habido tanto interés en tratar una enfermedad de forma rápida y contundente como esta vez. Así que en ese contexto creo que todos nos llevamos la lección de que estamos aprendiendo juntos. Estas citoquinas, que para muchos no eran tan conocidas, o el rol en la hiperinflamación no era tan conocido, sabemos que las citoquinas, entre ellas interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 10, median, mantienen o amplifican estos procesos. Y que con el CytoSorb, y esta siempre fue la propuesta con el CytoSorb, podíamos eliminar estas citoquinas patológicamente elevadas. Pero encontramos que más que eliminar un nivel elevado de citoquinas, lo que podíamos ayudar era a atenuar los procesos inflamatorios patológicos. Hay otras alternativas terapéuticas para tratar interleuquinas específicas, medicamentosas, pero la eliminación completa no es el objetivo terapéutico, sino la modulación. Y además, con el CytoSorb habíamos logrado también evaluar en el contexto de pacientes con shock séptico y vasopléjico que la estabilización del componente de choque de la falla hemodinámica podía contribuir a la integridad endotelial, a recuperar esa microcirculación que estaba alterada, a mejorar esa micro y esa macrohemodinámica. Pero también se comenzó a evaluar en el contexto de las primeras experiencias clínicas de CytoSorb en pacientes con COVID-19 que había un poco más y que podíamos mejorar funciones respiratorias o de otros órganos e incluso reducir la duración del soporte respiratorio, sea como ECMO o sea como la ventilación mecánica. Entonces, la selección adecuada del paciente, la evaluación de los objetivos de la aplicación, encontrar el momento y encontrar la dosificación son fundamentales para saber qué paciente se beneficia del tratamiento. Enfermedad por ECMO, o mejor dicho, ¿qué hemos aprendido de la hemoabsorción en pacientes con distrés respiratorio agudo y ECMO? Lo primero que hemos aprendido comenzaba con una revisión en el año 2020 del grupo de la doctora Rieder, una fase muy temprana de la enfermedad. Y encontramos ya que había una mortalidad prevista muy elevada y que se inició CytoSorb, tratando de iniciarlo al momento de conectar al paciente a ECMO o máximo 1 a 3 días después. En este contexto, el grupo de la doctora Rieder encuentra no solamente que sí, mejoró el lactato, logramos reducir las citoquinas como esperado y el descenso de citoquinas fue dramático, sino que también se logró impactar positivamente la necesidad de medicamentos y la mejoría numérica de la supervivencia. Y esto era exactamente lo que buscábamos encontrar en este tipo de pacientes.
cómo ayudarlos a recuperar o mejorar su inestabilidad hemodinámica y mejorar su hiperinflamación de forma más contundente. Y esta fue la base para el registro del ensayo clínico aleatorio que conocemos con el nombre del SICOV. En este contexto, algunos de ustedes recordarán que una de las primeras actividades formativas que se realizó en conjunto con la Asociación Española de Perfusionistas y la ALAP, justamente invitaron a un par de especialistas en este contexto, incluyendo al investigador principal del registro de SICOV, al doctor Alexander Supadi de Freiburg, que en ese momento compartió con ustedes no solamente su experiencia combinando el uso de CytoSorb en pacientes que recibían soporte de ECMO, sino que también comentó sus resultados positivos preliminares en la fase de reclutamiento de pacientes. Desde esos primeros estudios del 2020 hasta ahora han pasado unas cuantas cosas y hay desde el primer ensayo controlado que publicó en el marzo del 2020 la doctora Rieder hasta diciembre del año pasado, han habido una cantidad de publicaciones diferentes, ensayos controlados, series de casos, hasta la versión más reciente, 5 casos en pacientes tratados con ECMO en Portugal. Afortunadamente, lo bueno de estas investigaciones es que nos ha permitido aprender un poco más. No solamente que podíamos mediar positivamente los mediadores, la reducción de estos mediadores inflamatorios, sino que había un efecto interesante en la estabilización hemodinámica, que en algunos de estos estudios donde se evaluaba el impacto en el score SOFA o en la puntuación SOFA también era positivo, y algunos de estos estudios también buscaron evaluar la mejoría de la función respiratoria. Y como ven en la última fila, hubo detalles interesantes con respecto a la mortalidad, que solamente en un estudio, que es justamente el estudio del Dr. Supadi, aparentemente estuvo más elevada, mientras que en las otras series de casos, e incluso en uno de los últimos ensayos controlados publicados, estuvo en el rango del 27%, por debajo de lo esperado. Con esto, en Latinoamérica, la experiencia de CytoSorb en estos 2 años comenzó, sí, en esta primera fase de webinar, llevar un poquito la formación de qué pasaba. Hicieron una siguiente sesión en diciembre en la que ya varios colegas en distintos países tuvieron la ocasión de compartir con ustedes las experiencias que habíamos tenido. Y no solamente eso, hemos llegado hasta publicaciones, y una de las publicaciones más recientes precisamente vino de Colombia, y está publicada en el Acta Colombiana de Cuidado Intensivo, buscando precisamente eso, mostrarles que la evidencia, que la experiencia utilizando CytoSorb en estos pacientes con enfermedad por COVID-19 y con soporte de ECMO veno-venoso ha sido exitosa, ha sido positiva, ha sido constante. No han sido un par de casos, se hace, se continúa haciendo y queremos que se continúe haciendo, porque es darle una oportunidad terapéutica a estos pacientes. Ahora, una de las primeras preguntas que nos habíamos hecho todos es ¿cómo aplicar la terapia y a quién? Y aquí quiero citarles muy brevemente una discusión que está publicada del año 2021, quizás mayo, si mal no recuerdo, en el que un grupo de especialistas, cirugía, medicina intensiva, perfusión, discutieron precisamente esto, la terapia en pacientes con ECMO y quién se beneficiaba. Y quiero que se lleven de esta pequeña discusión que ya en este momento lo primero que plantearon fue hay que seleccionar al paciente. Necesitamos mirar cómo están los parámetros hemodinámicos de este paciente. Necesitamos reevaluar quizás ese paciente que en este momento está en condiciones estables, en 6, 8 o 12 horas no lo está, y cambia el cuadro clínico y cambia la decisión. Y no menos importante, dosificar. No solamente reevaluar para iniciar, sino reevaluar para decidir si el paciente se beneficia de una intervención más agresiva o menos agresiva, mayor duración o modificaciones al tratamiento. Y en la gráfica que ven a la izquierda, precisamente ellos crean este sistema de semáforo en el que se van en el contexto de cómo está no solamente el nivel de interleuquina 6, sino el requerimiento de vasopresores. Y según el requerimiento de vasopresores, tomar las decisiones terapéuticas. No tratamos solamente laboratorios, tratamos de forma dinámica qué está pasando con el paciente. Con esto, el ensayo que les comentaba anteriormente, el ensayo SICOV-1,
llevado a cabo por el grupo del Dr. Supadi, buscó precisamente randomizar pacientes y evaluar cómo impactaba el tratamiento con CytoSorb la evolución de los pacientes con enfermedad por COVID-19 y requerimiento de ECMO veno-venoso. Y ese fue realmente el criterio de inclusión. Paciente adulto con una PCR positiva para SARS-CoV-2 y con criterios de inicio de ECMO veno-venoso. Y solamente tenía 2 criterios de exclusión: decisión previa de interrumpir el tratamiento o simplemente que no hubiese consentimiento para ingresar a la cohorte de tratamiento. El objetivo principal fue evaluar el impacto en la reducción de interleuquina 6 a las 72 horas y como objetivos secundarios se mencionaron la supervivencia, tanto en la UCI como a los 30 días, la duración del soporte de ECMO, el soporte de ventilación mecánica, factores de laboratorio, incluyendo lactato, factor de von Willebrand, la dosis de vasopresores que estuvieron recibiendo, el volumen de líquidos que estuvieron recibiendo y la puntuación de SOFA. Y de forma interesante, porque no se alinea mucho con lo que el doctor Supadi comentaba en una formación previa con la LAB temprano en el 2020, encuentra una mortalidad incluso aparentemente mayor en el grupo tratado, que no es muy explicable. Y esto lo saben ustedes probablemente mejor que nosotros, porque el doctor Supadi presentó estos resultados en el EuroELSO del año pasado, virtual, y fue publicado correspondientemente en el Lancet. Pero después del EuroELSO, y sobre todo después de la publicación, empezaron a aparecer controversias interesantes. Y os dejo aquí una lista brevísima con 3 de las cartas de respuesta al editor que fueron enviadas de 3 centros, con 3 especialistas con amplia experiencia también en el uso de CytoSorb en pacientes con COVID-19 y soporte de ECMO, entre los cuales habían preguntas que ellos querían saber. Primero, el tamaño de la muestra no les parece suficiente, razonable, es difícil reclutar pacientes y en pacientes en patología crítica también. Pero lo más llamativo aquí es que no están de acuerdo con la estandarización del tratamiento, no están de acuerdo con que la dosis las mediciones de interleuquina 6 o el valor de interleuquina 6 haya sido lo suficientemente alto como surrogado de suficiente hiperinflamación. Sugieren también que aparentemente el grupo tratado con CytoSorb estaba más enfermo, que se comenzó mucho más tarde el soporte de ECMO, incluso mucho más tarde de lo recomendado por las guías de la ELSO, en promedio más de 7 días, que los parámetros de ventilación mecánica y de oxigenación eran considerablemente más graves y que estaban con más inestabilidad hemodinámica, y que no había información ni en cuanto al flujo que recibió el paciente para la hemoabsorción con CytoSorb, ni que se hubiese cuantificado cuánta sangre se purificó. Y estos parecen ser detalles importantes que sugieren no basta solamente con colocar la columna, pensar en cuál es la dosis de purificación que recibió el paciente, como hacemos con otras terapias de purificación sanguínea. A diferencia del estudio del doctor Supadi, apareció posteriormente el registro CTC, y el registro CTC es el registro estadounidense de pacientes que recibieron tratamiento con CytoSorb en el contexto de la autorización de uso de emergencia. CytoSorb solamente está autorizado para aplicar en Estados Unidos en pacientes que cumplen con estos criterios que ven en la gráfica de la derecha. El paciente debe estar admitido a la unidad de cuidados intensivos con insuficiencia respiratoria confirmada y con lesión pulmonar aguda o distrés respiratorio agudo temprano o enfermedad grave, y con criterios muy, muy claros de qué es enfermedad grave, o enfermedad crítica. Y con enfermedad crítica hablamos de pacientes que ya están en shock séptico, disfunción multiorgánica o insuficiencia respiratoria. En este contexto no hubo grupo de control, nos limitamos a recopilar la data de los pacientes tratados. Hay que hacer una acotación aquí importante. La autorización de uso de emergencia en Estados Unidos incluyó específicamente que el paciente tuviese 2 columnas por día y que el tratamiento iba a durar mínimo 3 días, y a partir del 3er día, en función de cómo estuviese el problema clínico del paciente, específicamente el choque, la vasoplegia, la inestabilidad hemodinámica, el clínico tenía libertad de tomar la decisión si detener la terapia o continuar la terapia. Como ven en el breve resumen en la tabla a la izquierda, el tiempo de inicio, el paciente desde el momento en que ingresa a la terapia no pasaron en promedio más de 7 días, y desde que se inició la ECMO, el promedio o la media es de 2.4, es decir, no llegaron a 3 días entre el inicio de la ECMO y la aplicación de la terapia, que es una diferencia importante con cuando se inició la terapia
la terapia con CytoSorb después del inicio de la ECMO en los pacientes del grupo del doctor Supadi. Y puede que esta diferencia en cómo el paciente recibe el tratamiento se relacione con la diferencia en los resultados y con la diferencia en la evolución de los casos. ¿Y cuál fue la diferencia? Hasta el año pasado, el registro de ECMO de la ELSO para pacientes con COVID-19 esperaba una supervivencia de 50% a los 90 días. Y encontramos que en esa cohorte de pacientes que se pudo tratar en Estados Unidos con CytoSorb, la supervivencia a los 30 días ya era 82.7% y a los 90 días la supervivencia era de 73.1%, es decir, una diferencia de 23.1%, que desde el punto de vista clínico es bastante interesante porque se esperaba una supervivencia considerablemente menor. Los resultados de este registro, que es la publicación del grupo del Dr. Song de noviembre del 2021, es el registro preliminar. El registro final esperamos que esté publicado este año. Esto se realizó con 52 pacientes, van a ser más de 110 pacientes al momento del cierre del registro y los mantendremos al tanto de la fecha de publicación. Con esto, ¿qué queremos resumir? En general, hemos aprendido unas cuantas cosas en estos 2 años. La primera es que cuando no se utilizan criterios de selección, no podemos encontrar resultados tan llamativos. CytoSorb no cura la COVID, que más nos gustaría, pero con mucha sinceridad, lo que hacemos es eliminar citoquinas patológicamente elevadas que median una hiperinflamación. Entonces, si no hay una hiperinflamación suficiente, es difícil que el impacto de esa modulación sea lo suficientemente drástico. Lo segundo que aprendimos, y sobre todo una de las experiencias más interesantes ha sido con el reporte del grupo de CICOP, es que parece haber una relación importante entre mortalidad y dímero D. Y pacientes con valores de dímero D por encima de 9.000 nanogramos por mililitro parecieran estar ya per se asociados a mayor mortalidad. Y si en esa cohorte de pacientes tratados con CytoSorb aproximadamente 50% tenían un dímero D más elevado, puede que esto se correlacione directamente con esa mayor mortalidad. ¿Cuál es nuestra enseñanza? ¿Cuál es nuestra experiencia al respecto? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Recomendar la aplicación de CytoSorb quizás en pacientes con niveles de dímero D más bajos. Siguiente, definir tiempo de inicio de la terapia en función del curso clínico y no solo el inicio del ECMO. El paciente tiene indicación de la terapia basado en el daño multiorgánico, en la inestabilidad hemodinámica, en el shock. Y no comenzamos, esperamos a que el paciente requiera ECMO para aplicarlo, es fundamental. Hay quien inicia la terapia ya con dispositivos de circulación extracorpórea, por ejemplo, reemplazo renal continuo o hemoperfusión, y en el momento en el que el paciente requiere soporte de ECMO, aplica el ECMO de forma independiente. A veces pueden integrar el CytoSorb al ECMO y les va bien, pueden realizarlo también completamente independiente y la experiencia es exitosa. Y no menos importante, dosificar. Idealmente, y esta es una de las ventajas desde el punto de vista de especificaciones del CytoSorb, sí, puede usarse 24 horas, pero si el paciente está hiperinflamado y el volumen circulante de estos mediadores inflamatorios es tan elevado, quizás vale la pena reemplazarlo después de las primeras 12 horas. Y en este contexto, podríamos recomendarles evalúen la respuesta al tratamiento. ¿Cómo? Como puedan. Hay pacientes que podrán medir interleuquina 6 si en su centro está disponible. No es la realidad de todos los centros, sobre todo en Latinoamérica. Evalúe la estabilidad hemodinámica. El paciente sigue hemodinámicamente inestable a pesar de la hemoperfusión o no mejora lo suficiente esa estabilidad hemodinámica. Ese es un paciente que vale la pena plantearse un recambio precoz de la columna en el primer día, en esas primeras 12 horas. Pero como siempre, mirando al paciente. Aquí creo que en este contexto todos los clínicos lo vemos igual. No tratamos guías, tratamos pacientes y todos los pacientes son un mundo per se. No menos importante, el CICOP. ¿Cómo entenderlo? Primero, con 34 pacientes es difícil extrapolar esto a lo que ha sido la suma de pacientes que hemos colectado, más de 150 y documentados y sin solamente en reportes de casos, más de 7.000 tratamientos. Si los pacientes no se seleccionan bien, hiperinflamación, cuadro clínico y aparición del cuadro clínico, es difícil encontrar resultados uniformes.
No se diseñó precisamente para detectar diferencias en la mortalidad y desafortunadamente, y esto es algo que ciertamente no podemos explicar como fabricante, interesante, hay una larga ventana ciega entre el momento en el que terminan el tratamiento con CytoSorb, que por cierto, solo fue una columna por día, solo por 3 días, y la mortalidad a los 30 días. Es difícil explicar cuánta de esa mortalidad a los 30 días estuvo relacionada con la fase aguda de la enfermedad o no. Y con ello, no podemos transferir fácilmente los resultados a otros entornos y poblaciones. Hay más estudios randomizados en control, nos interesa encontrar al paciente ideal. Hasta ahora, las señales indican que la selección adecuada del paciente es la clave. Con esto quiero dejarles un breve mensaje final y es simplemente que miren a qué paciente pueden aplicarle el tratamiento que se beneficien. Y este concepto no es ni siquiera un concepto nuevo. Esto fue ya una publicación del grupo del Dr. Knapp en el 2019. Y en el 2019, antes del COVID, ya estábamos mirando que en el contexto de aplicar el tratamiento para hiperinflamación, teníamos que considerar ciertos parámetros que eran en general hemodinámica, paciente con un choque vasopléjico con alto requerimiento de vasopresores, con soporte inotrópico o soporte de 2 vasopresores. Lo mismo con la hiperinflamación, documentar la interleuquina 6 por encima de 500 o proteína C reactiva por encima de 100 con clínica compatible de hiperinflamación o evidencia de que ya había compromiso de la perfusión tisular, acidosis metabólica o una hiperlactatemia. Y en ese contexto, independiente de si la causa era COVID, y fijaos que no se menciona para nada COVID porque esto ya fue una sugerencia de cómo encontrar al paciente que se beneficiaba de uso, no incluíamos el COVID porque esto fue 2019, pero ya hablábamos de que todas estas condiciones podían ofrecer momentos en los que el paciente, por su condición clínica y por la evolución de su condición clínica, podían beneficiarse de la hemoabsorción. En conclusión, varias sociedades médicas, incluyendo varias en Latinoamérica, han recomendado que utilicemos como terapia adyuvante al paciente con COVID-19 en estado crítico la hemoabsorción con CytoSorb. Hemos logrado demostrar que podemos ayudar a mejorar la función respiratoria, a ayudar a revertir el choque y a reducir esos requerimientos de vasopresores y a ayudar a mejorar la circulación, incluyendo la microcirculación, y acelerar el destete de ECMO. Y como en todo, lo mismo que diríamos con cualquier medicamento o cualquier intervención, escoger al paciente, escoger los objetivos de la terapia que estoy tratando, saber cuándo iniciar, encontrar al paciente que tiene criterios de comenzar y saber dosificar. Y con esto quiero agradecerles, dejarles este breve resumen de evidencia. Esto está disponible en nuestra página web y en nuestros materiales de apoyo. Considerar iniciar. Sincronice, comience pronto, primeras 6 a 12 horas, continúe si hace falta. Y este pequeño diagrama de flujo, fíjense que os lleva desde el paciente crítico, criterios para considerar la terapia, no, continúe haciendo lo que está haciendo, no cambiamos nada. Si tiene con criterios de inicio, y vean en el recuadro a la izquierda qué es lo que les recomendamos como criterios de inicio, comience, recambie si hace falta ese segundo absorbente a las primeras 12 horas, sin miedo. Y continúe el tratamiento según la estabilización clínica. Y por estabilización clínica, muy en concreto, estabilización hemodinámica. ¿Cómo integrarlo? Como pueda. Si se puede en el circuito de ECMO, estupendo, porque es lo más fácil que hay. Si el paciente tiene indicación de terapia de reemplazo renal, también se puede utilizar allí. Lo que quiero que se lleven es eso, comenzar, encontrar al paciente a tiempo, encontrar al paciente ideal y dosificar según el paciente. Con esto sí quiero agradecerles por su atención. Quedo abierta a sus preguntas y les cedo el turno a María Verónica. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora María, por la presentación. Vamos a dejar la sesión de preguntas para el final de la presentación de la perfusionista. Ya tenemos algunas aquí en la sección de preguntas y respuestas. Los colegas que tengan preguntas pueden dejarlas ahí. Al final de la presentación de la perfusionista María Verónica, pues pasaremos a responder las preguntas de ambas conferencias. Con esto, adelante María, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Quería antes de que comenzara María Verónica felicitarla por su nueva posición en el Solatán. María Verónica es, además de nuestra coordinadora de la región
de la región norte, que es México, ahora también ocupa un cargo importante dentro de ELSO. Gracias, María Verónica, por representar a los perfusionistas tan dignamente. Ay, muchas gracias, Ali. Muchas gracias por tus palabras. Y pues muy contenta. Gracias por la invitación a esta charla. Yo creo que ALAP nos ha llevado de la mano desde el 2020, cuando iniciamos con el primer caso de ECMO en Latinoamérica que nos tocó a nosotros en Monterrey, y cómo hemos visto y cómo hemos estado, cómo ALAP nos ha tenido en comunicación y hemos estado haciendo revisiones de cómo nos está yendo en cada país, cómo nos afectó la pandemia, cómo iniciamos enfrentarnos a esta pandemia y a esta enfermedad pues desconocida, con todos los agravantes que hemos vivido, las fases trombóticas, la hiperinflamación, los estados hemorrágicos, y cómo hoy en día, ya con la pandemia en otro contexto, los grupos de ECMO, de perfusionistas a nivel de Latinoamérica, continuamos en comunicación y presentando pues lo que nos ha tocado vivir, ¿sí? Con todos estos casos. Yo quiero presentarles este caso clínico de un paciente en ECMO veno-venoso con aplicación de CytoSorb de la terapia de Oxiris en un paciente con una neumonía severa post-COVID. Iniciamos, Alexi. No tengo conflicto de interés. Y la agenda de esta charla será la introducción, los antecedentes de ECMO, la historia clínica del paciente, que es muy interesante, en qué momento se llevó a cabo la indicación de ECMO, qué fue la evolución del inicio de ECMO y cómo evolucionó el paciente, la aplicación de CytoSorb en el circuito de ECMO, las complicaciones que nos enfrentamos en el caso y finalmente las conclusiones. Sabemos que el ECMO ha sido utilizado en pacientes con hipoxemia refractaria y en ausencia de respuesta al manejo ventilatorio protector. La Organización Mundial de la Salud recomienda considerar ECMO en pacientes con COVID-19 y síndrome de estrés respiratorio severo refractario. Esto con personal con experiencia. Sabemos que hoy en día los dispositivos de purificación sanguínea extracorpórea pueden atenuar estos elevados niveles de mediadores inflamatorios, proporcionando beneficios clínicos a pacientes con problemas respiratorios agudos severos en COVID-19. Esta es la historia clínica del paciente. Es un paciente masculino de 42 años de edad, con un peso de 96 kilos, una talla de 1,72. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, el paciente tenía un linfoma no Hodgkin diagnosticado previamente, ya con manejo actualmente en remisión. La última dosis de rituximab fue en marzo del 2021. El paciente se presenta prueba positiva por SARS-CoV el 4 de septiembre del 2021. El paciente cursó asintomático. Él tiene el antecedente de haber recibido vacunación con Pfizer, sus 2 dosis, ¿sí? Sí, y esta fue la evolución que tuvo el paciente, ¿sí? Podemos ver primero, el 18 de septiembre, el paciente inicia con padecimiento con tos y fiebre no cuantificada, aquí presentando ya prueba COVID negativa. El 20 de septiembre inicia con soporte de oxígeno con puntas nasales a 3 litros por minuto. Esto fue en su casa, ¿sí? Presentando desaturación al agitarse por las noches. El 23 de septiembre, el paciente ingresa al hospital a las 4 de la mañana, se realiza la prueba COVID negativa. Él estaba con aporte de oxígeno previo en su domicilio, ya con puntas nasales a 6 litros por minuto y con una saturación de 90%. Ese mismo día que ingresó a las 4 de la mañana, 10 horas posteriores a su ingreso,
El paciente es intubado, llevado a la unidad de cuidados intensivos, ya iniciando con parámetros de protección pulmonar. Se le realizaron sesiones de pronación, ¿sí? No tuvo una evolución favorable. El paciente se decide hacerle traqueostomía y el día 3 de octubre, previo a 10 días de ventilación mecánica sin una respuesta favorable, al paciente es llevado o a indicación de ECMO, ¿sí? Estas son sus placas de tele de tórax previas a la colocación del ECMO. Y estas fueron su gasometría que tuvimos antes de entrar al ECMO con una PAFI de 81, compatible con CIRA severo. Aquí podemos ver el ventilador, la ventilación mecánica que estaba con FIO2 al 100%, con una presión pico de 33, viendo estos valores de PO2 en las gasometrías arteriales. ¿Sí? ¿Cómo fue el inicio de ECMO? En este paciente, previa valoración de todo el equipo multidisciplinario, se realiza el consentimiento informado, se le explica a la familia, el paciente es médico, es ginecólogo, se le explica a la esposa, se realiza el acceso percutáneo guiado por ecografía, el paciente se coloca en ECMO venovenoso femoroatrial con una cánula 27 French bicaval para acceso femoral derecho y una cánula 21 French Medtronic en yugular derecha. ¿Sí? Previa, lógicamente, todo el protocolo de administración de heparina para dosis de impregnación, todos los parámetros de coagulación del paciente y el monitoreo del tiempo de coagulación activado. Se inicia todo el protocolo del cebado del circuito de ECMO. El paciente es canulado en la unidad de terapia intensiva y se le coloca una membrana NIPRO con centrífuga Medtronic BP50. A las 18:30 horas del 3 de octubre, el paciente ya estaba en el soporte de ECMO. ¿Sí? Estos son la base de datos que tenemos en el programa de ECMO, donde se hace una recopilación de todos los datos importantes de revoluciones, como podemos ver el flujo sanguíneo que se le estuvo dando, las presiones pre y postmembrana, la presión negativa, el flujo de FIO2, la anticoagulación que se llevó a cabo en ese momento y el monitoreo de la anticoagulación, que sabemos que es importante en la terapia de ECMO, el tiempo del TTP, el fibrinógeno, el nivel de fibrinógeno, de plaquetas, el estándar de oro, como es el anti-10A, que estaba en 0.67, y el nivel de antitrombina. Estos son parámetros que estamos midiendo las 24 horas de la evolución del paciente en ECMO. ¿Sí? Esto fue en el inicio de ECMO, en su aspecto neurológico. Sabemos que los pacientes, una vez que inician en ECMO, sabemos que son pacientes que estuvieron sedados, que estuvieron relajados, y viene toda esta etapa de esta valoración de la sedación para el destete de todos estos medicamentos, el apoyo respiratorio ya en reposo pulmonar, hemodinámicamente ya se encontraba estable el paciente, sabíamos que tenía 10 días previos en el hospital, él estaba recibiendo alimentación mediante sonda orogástrica. Y en cuanto a lo hematoinfeccioso, sabíamos que previamente pues ya tenía cultivos positivos para cándida y Burkholderia cepacia, ¿sí? Ya con tratamiento previamente. Es importante comentarles que este paciente tuvo 2 periodos de ECMO, ¿sí? El primer periodo de ECMO fue de 35 días y fue del 3 de octubre al 6 de noviembre. Tuvo 20 días sin ECMO y posteriormente, ahorita les voy a comentar qué fue lo que pasó, porque el paciente requirió un segundo periodo de ECMO con un total de 19 días. Primeramente quiero comentarles el primer periodo de ECMO. El paciente ingresa a ECMO el 3 de octubre. El 12 de octubre desarrolla un neumotórax que no causa problemas. Recordemos que la presencia de neumotórax puede conllevar a situaciones en el ECMO como aumento de presión negativa, disminución de flujo sanguíneo, que en este caso no fue. Se dio medidas conservadoras para manejar el neumotórax.
El antecedente del paciente de su linfoma no Hodgkin llevó a tener que requerir la aplicación o la necesidad por parte del hematólogo de realizar un aspirado de médula ósea, ¿sí? Para comprobar que no tuviera un linfoma activo, ¿sí? Y el resultado fue sin datos de enfermedad residual. Ahorita mostraré por qué esta duda de esta presencia de comprobar que no tuviera linfoma. Tuvimos unos leucocitos sumamente bajos al inicio del ECMO de 0.88, ¿sí? Y el 23 de octubre se le colocó sonda pleural por el neumotórax sin problema. Sabemos que al colocar esta sonda al paciente se deja previamente unas horas sin heparina. Tuvimos este día también un cambio de membrana por una coagulopatía de consumo, el cual se cambió de manera programada. El 26 de octubre el paciente empieza con un estado hemodinámico inestable, con necesidad de vasopresores. Pensaban que era el catéter central, se cambió y empezamos aquí en este momento con la terapia de CytoSorb y con todo el monitoreo de la hemodinamia del paciente, del manejo en ECMO en cuanto a flujos, en cuanto a gasometrías. El paciente no desarrolló lactato elevado, ¿sí? El 27 de octubre se vuelve a colocar otro nuevo CytoSorb. Se colocó en el sistema de ECMO, ¿sí? Y el 28 de octubre el paciente se vuelve a colocar CytoSorb, pero ya con una disminución en los vasopresores y con una mejoría en el aspecto clínico del paciente, ¿sí? Sabemos la importancia que tiene la ecocardiograma, los ecocardios seriados para evaluar tanto la función del ventrículo derecho como la función del ventrículo izquierdo. Aquí se retiró, en este día se retiró el CytoSorb y el 2 de noviembre se le hace un angioTAC y posteriormente el paciente tiene una evolución favorable. Sabemos que 2 días antes empezamos con este destete de los parámetros de ECMO en cuanto a FiO2 y en cuanto a flujo sweep, ¿sí? Con una mejoría importante en sus volúmenes tidales, con una mejoría importante en su PO2 arterial y con un destete exitoso del paciente, ¿sí? Con un destete importante de retiro de ECMO, ¿sí? ¿Qué es importante señalar? Los picos que nosotros vemos del paciente cuando tuvo su estado séptico, aquí podemos ver que correlacionan estos valores de proteína C reactiva con la aplicación de CytoSorb, con el estado séptico que presentó el paciente, ¿sí? Este es el rango importante que teníamos de proteína C reactiva. Otro valor importante también, el rango de procalcitonina, que también fue un pico elevado en el momento que el paciente presentó el estado séptico importante y este valor es referente a esos días que el paciente tuvo esta situación séptica. Otro valor importante es la referencia a los leucocitos. Les mencionaba que llamaba mucho la atención al iniciar el ECMO este valor de leucocitos bajo y por eso fue llevado a realizarse aspiración de médula ósea, ¿sí? La fase aguda de la sepsis importante que presentó en ECMO también correlaciona con estos valores de leucocitos hasta 38,000 y posteriormente el descenso después de aplicación de la terapia. Aquí podemos la evolución radiográfica que tuvo el paciente. Aquí podemos ver cuando ya una vez colocado en ECMO, la posición de las cánulas, la evolución que tuvo el paciente hasta el destete del ECMO. ¿Qué pasó? El paciente tuvo un segundo periodo de ECMO, ¿sí?
tuvo un segundo periodo de ECMO, el paciente salió de ECMO, estuvo 20 días sin ECMO, en el cual se logró seguir evaluando la cuestión respiratoria, se logró disminuir el destete al ventilador, pero tuvo una nueva reinfección, ¿sí? Entonces se reinicia, se vuelve a valorar por el grupo de ECMO y el paciente se vuelve a colocar en ECMO. En esta ocasión se colocó con una cánula de doble lumen, ¿sí? El paciente, sabemos que para la colocación de la cánula de doble lumen es importante el estar en hemodinamia para por fluoroscopía hacer la colocación de esta cánula. Se colocó una cánula de doble lumen 27 French con un sistema CardioHelp. Los flujos sanguíneos que se manejaron en su inicio fue de 3.8 litros por minuto, con unas revoluciones de 3000 y con una saturación en línea de 92%, un FIO2 al 100%. Sabemos que igual una previa administración de anticoagulación y el paciente, el segundo periodo de ECMO inicia el 25 de noviembre, ¿sí? Esta fue la gasometría importante que se tomó. El paciente estaba sumamente con una función respiratoria muy afectada, un pH de 6.94, pero con un lactato de 0.9. Entonces el paciente es llevado a ECMO bajo estas condiciones, ¿sí? ¿Qué pasó en el segundo periodo? El segundo periodo fue muy dramático, ¿sí? Porque estaba el paciente sumamente chocado, ¿sí? Estaba con vasopresores, con vasopresina, con infusión de hidrocortisona y desde ese momento se decide la colocación de la terapia CytoSorb, ¿sí? En el sistema de ECMO. Aquí cabe señalar que todo el monitoreo de la función hemodinámica, de los parámetros de ECMO, del monitoreo de la anticoagulación fue sumamente importante. Este periodo comprendió 19 días, ¿sí? El 27 de noviembre se colocó otro sistema CytoSorb y el 28 de noviembre por parte de la nefróloga que estaba tratando al paciente decidió colocar prisma para hemodiafiltración venovenosa continua, prisma con Oxiris y CytoSorb, una terapia adjunta ambas al ECMO, ¿sí? Entonces tenía Oxiris y CytoSorb, ¿sí? El 5 de diciembre igual continúa con el Oxiris y con el prisma. Aquí fue otro cambio de membrana que también se llevó a cabo por coagulopatía de consumo, una valoración previa con alteración importante que presentó en los valores de fibrinógeno y de plaquetas y que nos llevaron a el cambio de membranas. El día 6 de diciembre el paciente continúa con otra columna de CytoSorb y el 7 de diciembre se retira. En esta segunda etapa, toda la evolución que tuvo el paciente en cuanto a su hemodinamia, en cuanto a su valor de lactato, que nunca estuvo alto, ¿sí? Conservó una hemodinamia estable. El 8 de diciembre se retira el prisma y el 13 de diciembre se retira el ECMO. Sabemos que las estadísticas de la ELSO reportan una consideración importante cuando un paciente es llevado por segunda corrida de ECMO y con una mortalidad mayor. Aquí en este segundo periodo de ECMO fuimos muy cautelosos en el retiro o la salida de ECMO, ¿sí? Era su segunda corrida de ECMO, 72 horas antes, evaluar muy bien la función respiratoria del paciente, la valoración hemodinámica del paciente, la valoración ecocardiográfica para poder hacer este retiro de ECMO, ¿sí? Después de toda esta evolución con una hiperinflamación, con una sepsis importante. Entonces el paciente es retirado de ECMO el 13 de diciembre. Y aquí podemos ver la evolución. Sabemos que la cánula de doble lumen, podemos dar cierto flujo a través de esta cánula. Manejamos esta
estos flujos en el paciente, 3.5. Aquí podemos ver igual las presiones, el monitoreo que se llevaba a cabo en el paciente en ECMO. Aquí podemos ver el destete que fue llevando a cabo. Recordemos que en el ECMO veno-venoso, el destete es del FiO2, del flujo SWIP, valorando la función respiratoria, valorando el volumen tidal, valorando el aspecto radiológico, la saturación del paciente. ¿Sí? Y aquí podemos ver cómo se fue destetando, ¿sí? Se fue destetando de estos parámetros hasta tener 0, ¿sí? Y el aspecto del monitoreo de la anticoagulación que se lleva a cabo en la terapia de ECMO, ¿sí? Igual, fue la monitorización de la proteína C reactiva en la segunda corrida de ECMO, donde podemos ver el inicio tan importante, ¿sí? Este valor que es sumamente elevado, ¿sí? Mayor 270, volvimos a revisar el laboratorio porque era impresionante el valor de la proteína C reactiva, cómo fue descendiendo conforme los días de ECMO, la terapia de ECMO y las terapias de hemoabsorción que se llevaron a cabo en el paciente. Un valor importante también en la segunda corrida de ECMO es el valor de los leucocitos, ¿sí? 33,000, ¿sí? En el inicio, ¿sí? Por esa sepsis importante, y cómo conforme fueron pasando la evolución, cómo fue descendiendo este nivel de leucocitos. Y igual la procalcitonina, ¿sí? También en el segundo corrido de ECMO, también como vemos este pico importante en el inicio y cómo fue disminuyendo. Sabemos lo que representa este marcador importante, ¿sí? Para el monitoreo de la sepsis en el paciente en shock séptico. Y bueno, esto es algo muy importante de lo que habló la doctora, la referencia de la interleuquina 6, ¿sí? En picogramos. Aquí podemos ver estos dos valores corresponden al primer periodo de ECMO, ¿sí? Donde podemos ver estos valores elevados, pero este pico más importante fue el que tuvo en la segunda corrida de ECMO, un valor extremadamente alto, y cómo fue descendiendo paulatinamente hasta este valor el día 18 de diciembre. Este es un monitoreo importante en cuanto a la referencia del valor de interleuquina 6, ¿sí? Aquí podemos ver en el primer periodo, en el segundo periodo. ¿Qué otra cosa? Aquí, esta fue la evolución radiológica que tuvo el paciente, ¿sí? De cómo fue su mejoría en el aspecto radiológico y lógicamente en el aspecto ventilatorio y en su hemodinámica. Sabemos que los pacientes en ECMO, pues se lleva a cabo una serie de cultivos y para detectar microorganismos. Aquí podemos ver toda esta serie de cultivos que se le practicaron al paciente. En el primer periodo, estos fueron los antibióticos y antifúngicos que se utilizaron. En el segundo periodo, como podemos ver también, el periodo de 19 días, igual, los antibióticos que podemos ver aquí, se utilizaron antibióticos pues más variados, con mayor espectro de acción, y conforme fue mejorando el paciente, pues se fueron desescalonando, ¿sí? Esto es importante que se mencione. También en el periodo que el paciente estuvo sin ECMO, ver también estos cultivos que llevaron a esta fase de sepsis aguda y que fue necesario el volverlo a tomar en ECMO, ¿sí? Entonces, los periodos que tuvo en ECMO, los promedios de flujo que nosotros estuvimos dando es de 4.8, la revolución es 2.370 con una presión negativa de 72, el promedio de anticoagulación fue de 10.5, muy similar al segundo periodo. Es importante que se hace, aparte de todo este monitoreo que se lleva a cabo en el ECMO y de la anticoagulación, también medimos diariamente hemoglobina libre,
para ver presencia importante que puede haber de hemólisis, que el paciente no lo desarrolló. El paciente nunca hizo tampoco falla renal. ¿Sí? Otro estudio importante es la evaluación ecocardiográfica. Sabemos que tanto para el ECMO veno-venoso como para el ECMO veno-arterial, la importancia del estudio ecocardiográfico para antes de tomarlo en ECMO, durante ECMO, en estos pacientes que nosotros estamos teniendo por neumonía post-COVID, es importante que hagan una buena, se realice una valoración ecocardiográfica. Sabemos que para ver cavidades derechas, para valorar la TAPSE, que evalúa la función sistólica del ventrículo derecho, la fracción de acortamiento, que pues es como si fuera la FABI del ventrículo derecho, y prácticamente el paciente no tuvo alteraciones a nivel de ventrículo derecho. Esto pues es importante que un cardiólogo nos pudiese explicar la presión sistólica que mantuvo el paciente, el TAPSE, que es preocupante cuando es menor de 16, y el valor normal de la fracción de acortamiento, aproximadamente 28%. El paciente estuvo con 31%. Entonces, estos estudios ecocardiográficos son importantes y los llevamos a cabo en los pacientes con ECMO veno-venoso y veno-arterial. Pues por último, yo creo que sabemos que el paciente con ECMO requiere un trabajo multidisciplinario importante del personal médico, de enfermería, del personal farmacéutico, porque es el que nos rige con todos estos cultivos positivos, con esta interrelación o interconexión de todos estos antibióticos, de toda esta terapia farmacológica que recibe el paciente. Y lógicamente de nuestro trabajo como perfusionistas. Sabemos que la pandemia por COVID-19 ha presentado desafíos importantes en el manejo de los pacientes con ECMO en situación crítica, ¿sí? Sabemos que su evolución puede tener alteraciones que requieren tecnologías oportunas para su fase aguda. Hoy en día, los pacientes con ECMO o con neumonía post-COVID generalmente son ECMOs prolongados, comparados con la influenza, que eran un promedio de 15 a 20 días. Hoy nos estamos enfrentando a ECMOs prolongados. Hay que iniciar la rehabilitación temprana. En este paciente, una vez que salió de la fase de la sepsis, el paciente se despertó, se llevó todo este proceso de despertar, del delirio, de ir quitando todos estos sedantes, todos estos relajantes. El paciente se rehabilitó, el paciente se pasó a sillón, el paciente deambuló en ECMO. Entonces, es importante el llevar a cabo esta rehabilitación temprana. Y pues lo que ya sabemos, que el papel que tiene el ECMO en todas estas formas agudas de enfermedad respiratoria. Muchas gracias. Aquí podemos ver el paciente. Este es el paciente cuando ya se fue a su casa. Él se fue con 2 litros de oxígeno, con puntas nasales. Hoy en día está sin oxígeno y continúa con su rehabilitación. Bueno, muchas gracias a usted, María Verónica, por la presentación y compartir su experiencia con este paciente con nosotros. Sin duda, un paciente bien complejo. Y bueno, vamos a dar paso entonces a la sección de preguntas y respuestas. Si usted puede dejar de compartir la pantalla, por favor. Sí. Sí. Bueno, para dar inicio, creo que tenemos la primera pregunta es para la doctora María Taborda. Y nos preguntan acerca de cómo es el abordaje de estos pacientes con el uso de CytoSorb. Al inicio sabemos que probablemente estos pacientes con una marcada inflamación pueden que tengan una gran cantidad de interleuquinas circulantes. Está recomendado el uso de 2 columnas al inicio del procedimiento. Y por otra parte, ¿usted cree que exista la posibilidad de que si con el uso de una sola columna en estos pacientes con inflamación severa, una vez que la columna queda saturada, existe la posibilidad de que estas interleuquinas que ya fueron captadas sean nuevamente liberadas al torrente sanguíneo?
Buenas tardes. Esas son excelentes preguntas. La primera es con respecto a la dosificación y quería comentarla en función de dos preguntas que también se presentaron en el chat. La diferencia entre utilizarlo una sola columna por día o dos columnas por día en el primer día, realmente es en función de la clínica del paciente. Por eso es difícil, sobre todo en centros donde no se tiene interleuquina 6, como ha mostrado María Verónica. Es genial cuando tienes el marcador inflamatorio, puedes evaluar la eliminación del marcador inflamatorio, pero esto no siempre es desde el punto de vista práctico factible. En este contexto, la recomendación es iniciar la columna en función de la clínica del paciente e idealmente de forma precoz y reevaluar en las primeras 12 horas la evolución de ese paciente y específicamente en el contexto del paciente con shock séptico vasopléjico, evalúe cómo está el requerimiento de vasopresores. Si se logró estabilizar la hemodinámica. Y pueden pasar varios escenarios. Puede ser que haya un paciente que se encuentra en forma temprana y que la evolución clínica sea tan buena y que la eliminación de mediadores sea suficiente y amplia en ese momento, y el paciente en 12 horas, con esa columna que recibió, haya tenido un descenso de la necesidad de vasopresores, digamos, más de 40%. Eso está genial. Y si ese paciente está así, puede terminar el tratamiento con esa columna. Ahora, ¿cuándo recomendamos? ¿Por qué hacemos la referencia, reevalúa al paciente y decida en función? Porque puede pasar lo contrario, puede pasar que haya demasiada citoquina circulante y no solo citoquinas, otros mediadores inflamatorios, patrones de daño asociados a tejido también. Un paciente con hipoperfusión tisolar, con tejidos sensibles, riñón e hígado, también está produciendo sustancias que también se atrapan en la columna. Y puede que eso es lo que está saturando la columna. ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista clínico? Se estanca. Ese paciente comienza a bajar el requerimiento de vasopresores, se estabiliza y vemos que esa curva de descenso no termina de llegar a donde queremos que esté. Ese es el paciente que queremos decirles, si ven al paciente en esas condiciones, recambien a las 12 horas. Por eso integramos esa recomendación en el algoritmo que le recomendamos de práctica clínica a los pacientes con COVID porque se basa en la mejor experiencia. Quizás en el caso de la experiencia de los pacientes del registro estadounidense, ellos lo hicieron de forma fija. A las 12 horas cambiaban la columna sin preguntarse. ¿Puede que haya sido lo mejor? Sí. Ni el fabricante ni el paciente van a tener problemas con que se utilice más columnas. Pero lo que queremos es llevar el mensaje, miren al paciente. Hay pacientes que se van a beneficiar solo con una columna al día y hay pacientes que van a necesitar un recambio precoz. Miren al paciente porque estamos tratando al paciente. Y esta es la misma recomendación que haríamos con cualquier medicación, sobre todo con medicaciones y tratamientos de purificación extracorpórea. Cada paciente responde igual, los volúmenes de distribución son diferentes. Muchas veces no tenemos ni el tiempo claro de cuándo comenzó el problema o de qué tan mal está, sobre todo en paciente crítico y sobre todo en paciente crítico en nuestra práctica cotidiana. El paciente llega en muy malas condiciones, con días de sabe Dios cuántos tratamientos encima, como el paciente que presentó María Verónica, un paciente con unas comorbilidades importantes, y en ese contexto tratar a un paciente individual. No es lo mismo un paciente sano, joven, que un paciente que ya sabemos que la progresión no va a ser buena porque tiene muchos indicadores de riesgo. Y en la segunda pregunta, que vi en el chat, que quería tomar la ocasión de comentar, hablábamos de las 72 horas y no nos referimos a que el tratamiento se suspende en las 72 horas. Nos referimos a que, en general, cuando consideren planear la utilización de Cytosol, piensen al menos en 72 horas de hemoperfusión. Piensen. ¿Cuánto o dura más o menos? Si el paciente con una o dos columnas o una o dos sesiones en 24 horas se estabiliza lo suficiente y se logra destetar del soporte vasopresor, miren, ya ese paciente no hay que ponerle la tercera. Con eso van bien. Pero si el paciente después de 3 días sigue hemodinámicamente inestable o los marcadores de inflamación todavía no han bajado a lo que queremos que mejoren, vale la pena continuar el tratamiento. Digamos que el paciente sigue en shock, puede pasar. Y si existe la posibilidad de continuar el tratamiento, se hace. ¿Cuánto dura el tratamiento con Cytosol? Depende del paciente. Hay pacientes que en principio con 3 días es suficiente y en pacientes con hiperinflamación es una buena cantidad de tiempo a considerar. ¿Cuándo se termina realmente? Cuando el paciente mejore o cuando el paciente fallece. Esperamos que sea cuando el paciente mejore. Digamos que el criterio de aplicar la terapia no solamente fue la hiperinflamación. Y por darles un ejemplo,
hiperbilirrubinemia, asociado al tiempo de bomba, asociado al shock vasopléjico o a la inestabilidad hemodinámica en un acto quirúrgico. Hay pacientes que han recibido hemoperfusión con CytoSorb por otras patologías hasta 50 días, sin inconvenientes, sin efectos adversos, sin problemas con la terapia. Por supuesto que no queremos decirle a nadie, mira, haga de una vez 50 días de tratamiento. Lo que quiero es que se lleven el concepto de la terapia tan segura y en ese contexto segura, aplicable, inocua, que si el paciente necesita más días, lo va a tolerar y lo va a tolerar bien. Pero ¿cuánto dura la terapia? Lo tienen ustedes en la mano. Miren al paciente. Muchas gracias, doctora María Taborda. Tenemos otra pregunta para, en este caso, para la profesionista María Verónica. Y bueno, todos coincidimos en el paciente que usted nos presenta el día de hoy. Ha sido un paciente bien complejo y existe la duda. ¿Cree usted que la indicación previa del linfoma no Hodgkin del paciente constituyó algún motivo de duda a la hora de iniciar la terapia de ECMO en este paciente en específico? Gracias, Alexis. Fíjate que el grupo médico que estuvo a cargo del paciente, el hematólogo que era su médico tratante por este linfoma no Hodgkin, no, nos dieron la posibilidad porque ya estaba en remisión su linfoma no Hodgkin. Hubo la duda importante cuando se tomó en ECMO esta leucopenia tan importante que tenía, por eso se le tomó esta aspiración de médula ósea, el cual decía sin datos de enfermedad residual. Otro aspecto importante es que el último medicamento que él tomó para el linfoma no Hodgkin fue en marzo y él se infectó en septiembre. Entonces, revisando la literatura del medicamento, sigue actuando por 6 a 8 meses. Entonces, el paciente recibió las 2 vacunas de Pfizer y se le tomó anticuerpos cuando llegó al hospital y no tenía anticuerpos. O sea, prácticamente es como si no estuviera vacunado el paciente, ¿sí? Esa fue un dato también importante y relevante dentro de la historia clínica del paciente, ¿sí? Bien interesante, doctor. O sea, el impacto que tuvo el medicamento, por el efecto antiinflamatorio del medicamento en la generación de anticuerpos en este paciente en particular. Exactamente. Por otra parte, estamos de acuerdo que una corrida de ECMO en estas condiciones es bastante complicada. Una segunda corrida ya en un paciente, pues obviamente aumentaría mucho el riesgo, y más como usted refiere con esto, por lo que pude ver de su presentación, en la segunda corrida había todavía un mayor valor de marcadores inflamatorios, o sea, el paciente estaba más inflamado todavía que en la primera corrida. Sí. Fue una más compleja. ¿Me podría ayudar usted quizás argumentándome por qué no consideraron iniciar un bacterial en un paciente con una mayor inflamación, quizás necesidad de soporte inotrópico? Sí, fíjate, sabemos que el paciente pues estaba severamente chocado, pero secundario a esta hipoxia severa que tenía. Sí, entonces si podemos ver la gasometría, cómo está esa gasometría previa al ECMO, entonces el beneficio más importante era el ECMO venoso, ¿sí? El lactato que tenía en ese momento era 0.8, ¿sí? Y el estudio ecocardiográfico nunca nos dio una disfunción importante a nivel izquierdo, ¿sí? A nivel de falla cardíaca. Entonces, por eso se decidió tomarlo, el tomarlo en ECMO venoso, el empezarlo a oxigenar, mejoró notablemente al paciente, lógicamente que estaba con su estado de choque, y por eso todo el tratamiento coadyuvante que se dio durante el segundo periodo, ¿sí? Pero evolucionó favorablemente con el ECMO venoso. ¿Qué nos hubiera hecho cambiar la modalidad de ECMO al inicio? Pues lógicamente, si el paciente hubiera dado datos de mala perfusión, si nosotros hubiésemos presentado lactato elevado en el paciente, ¿sí? Mayor vasopresores, un bajo gasto cardíaco que pudiese presentar, sabemos que al tener el paciente bajo gasto cardíaco podemos tener fenómenos de recirculación en el circuito de ECMO, que no fue el caso. Entonces, la evolución fue una vez que nosotros empezamos a someter a ECMO venoso y a oxigenarlo, esta mejoría que tuvo fue importante, ¿sí? No tuvo falla izquierda,
no tuvo elevación de lactato que nos pudieran dar datos de decir, hay que convertirlo a veno venoso arterial, ¿sí? O a veno arterial en un inicio, ¿verdad? Esta fue la indicación de haberse tomado en veno venoso. Listo, muchas gracias. Y ya por último, creo que tengo alguna otra inquietud por acá que me han dejado en el chat. Dice, me preguntan, en los picos de sepsis que tuvo el paciente, ¿usted tuvo alguna información acerca de la hemólisis? Si se aumentó la hemólisis en el paciente, ¿cómo se comportó esto? ¿Cómo se evaluó? Fíjate que la evolución de la hemoglobina libre en el paciente, el pico más alto que tuvimos, y fue en el segundo periodo de ECMO, fue de 160 gramos por litro. Recordemos que el paciente que está en ECMO, nosotros podemos tener todavía 50 gramos y todavía es aceptable. Ya cuando el paciente empieza a tener arriba de 200, ya lo estamos valorando. 300 estamos valorando cuando hay una hemoglobina libre alta. Lógicamente que ya valores arriba de 400 es indicativo de cambiar la membrana por hemólisis. Nunca tuvimos una hemólisis marcada, ¿sí? Incluso el cambio de membrana no fue por hemólisis, ¿sí? Tenemos toda la evolución de la hemoglobina libre, pero nunca hizo un dato importante de hemólisis con la medición de la hemoglobina libre. Listo, muchas gracias, María. Otra consulta para la doctora María Taborda. Una última pregunta, creo que ya para ir cerrando la sesión, si no aparecen otras inquietudes. O sea, doctora, según lo que hemos podido ver de la literatura, e incluso lo que vimos en las gráficas que presentó la nutricionista María Verónica, probablemente el impacto más dramático en la reducción de estos mediadores de respuesta inflamatorias con el uso de CytoSorb ocurre durante las primeras 24 horas de uso de la terapia. ¿Tiene alguna relación en particular con los valores iniciales de estos marcadores inflamatorios? O sea, ¿se ve una reducción más marcada cuando los pacientes están más inflamados? ¿O la reducción es igual de dramática aunque no sea un paciente que esté severamente inflamado en estas primeras 24 horas? Alexei, esa es una excelente pregunta porque precisamente la hemoabsorción con CytoSorb es dependiente de concentración, así que mientras más dramáticos los niveles, más dramática va a ser la respuesta. Al final, un paciente y vamos a ser muy someros, con interleuquina 6, con valores entre 100 y 150 picogramos por mililitro, no son necesariamente pacientes que están crónicamente, activamente hiperinflamados o incluso activamente sanos. Una de las cosas más interesantes con la hiperinflamación y el COVID es cuánto paciente por laboratorio está aparentemente hiperinflamado, pero con enfermedad leve. Por eso reseñimos el tratamiento de la hiperinflamación a clínica de hiperinflamación acompañando a esos laboratorios. Y en ese contexto, lo que comentabas anteriormente, mientras más dramático el valor inicial, más dramático el descenso. Y esas primeras 24 horas, especialmente interleuquina 6, desciende dramático. Quería dejarles un par de detalles a propósito justamente de lo que comentaba María Verónica en ese paciente, de algo que quizás como clínicos muchas veces no sabemos por qué. Y se lo soy muy sincera. Hasta el 2020 el tocilizumab, por ejemplo, como tratamiento, como sugerencia de tratamiento para interleuquina 6, para COVID, los intensivistas no sabíamos nada de eso, se lo dejábamos al oncólogo. Era de esas cosas que el oncólogo usa y de las que, bueno saberlo para saber que está inmunocomprometido. Estos medicamentos tienen efectos secundarios que a veces duran más. Y el paciente que recibe tocilizumab en el contexto del tratamiento por COVID tiene también un punto ciego en el que la proteína C reactiva no ayuda mucho a saber si se reinfectó o no, y el bloqueo de interleuquina 6 dura más tiempo, y esto puede ser negativo para el paciente. Con la hemoabsorción con CytoSorb, en el otro lado, el efecto sobre la respuesta inflamatoria se termina cuando se termina la hemoabsorción. Lo que buscamos es ayudar a modular al paciente de vuelta a lo normal, no quitarle la capacidad de respuesta inflamatoria, porque todos la necesitamos al final. La homeostasis es eso, un equilibrio entre pro y antiinflamatorio. Y lo que buscamos es ayudar a modular. Y como me la pusiste muy fácil con esto de la hemólisis, les dejo el detalle de que aunque no forma parte del espectro autorizado de uso de CytoSorb, sí hay evidencia de que la hemoglobina libre se absorbe muy bien, sobre todo en pacientes en el contexto de bypass cardiopulmonar y de soporte de ECMO. Así que la hemólisis,
que es uno de los traumas y uno de los grandes problemas de las terapias extracorpóreas, y la liberación de la hemoglobina libre y las consecuencias pueden ayudar también a reducirlas con la hemoabsorción con CytoSorb. De hecho, si ven en nuestra base de datos, hay un par de estudios clínicos corriendo en ese sentido, los pueden buscar bajo la etiqueta Refresh, y realmente la eliminación es exactamente eso. Buscamos ayudar a proteger al paciente desde más puntos de vista. Y la hemoglobina libre, que no la necesita nadie realmente, es uno de esos objetivos de eliminación terapéutica. Así que llévense que no solamente pueden ayudar al paciente con la hiperinflamación, sino con el daño que desafortunadamente también viene de la circulación extracorpórea. Listo. Muchas gracias. Queremos en nombre de ALAP y agradecerle a ambas ponentes por estas excelentes presentaciones que nos han hecho y por compartir su experiencia con la comunidad de perfusión. Solo me resta pues hacerle un pequeño recordatorio. Déjenme compartir un ratito la pantalla. Okay. Recuerden que para todos es bien importante todo el trabajo que se ha llevado a cabo con el Board Latinoamericano de Perfusión, y en estas se están dando ya las últimas 2 oportunidades para que todos los perfusionistas puedan acceder a la certificación en este periodo que es de periodo de inclusión. Recuerden que pueden acceder a la web del Board Latinoamericano desde la página de ALAP. En este menú donde dice Board Latinoamericano, acá pueden acceder directamente al Board y pueden registrarse para su inscripción y tomar el examen. Ya solo quedan 69 días para la próxima fecha del examen. Dicho esta pequeña recomendación, no sé, Ali, si quieres decir algo más con respecto, ya para ir cerrando. En primer lugar, darle las gracias a todos ustedes, a los 3, y a todas las personas que se han conectado, a todos los interesados. Recordarles que este webinar tiene valor como crédito académico de ALAP, y a los perfusionistas clínicos certificados que se conectaron, se les asignará en la plataforma un crédito educativo para la recertificación.